Buenas noches, mi nombre es Marlenis Castillo, estudiante de la especialidad en didáctica y tecnología educativa, y les hablaré sobre los principios de la planificación curricular. ¿Qué son los principios de la planificación curricular? Son las directrices, fundamentos y criterios que guían el diseño, desarrollo e implementación del currículo. No son simples pasos, sino un conjunto de valores y reglas que aseguran que el proceso educativo sea coherente, relevante y efectivo. Estos principios son esenciales porque proporcionan la base teórica, práctica, para que los planes de estudios no sean solo una lista de materias, sino un sistema organizado y dinámico que responde a las necesidades de los estudiantes, del contexto y de la sociedad. Veamos el principio de integración. Este principio busca que todos los elementos, procesos y sujetos que intervienen en un plan curricular se visualicen de manera integral, es decir, en sus interrelaciones y no como un aspecto aislado. El currículum debe contemplar el desarrollo cognitivo, emocional y social de la persona. La integración como principio dirige la organización curricular, se aplica en diferentes niveles o momentos en el que hay una serie de asignaturas que se conforman mediante la integración de los aportes provenientes de diferentes disciplinas. Al organizar el currículo, es importante integrar las diferentes asignaturas del plan de estudio, estableciendo relaciones de tal manera que el alumno pueda alcanzar una visión integrada dentro del proceso de aprendizaje. Principio de secuencia vertical. Este principio de organización consiste en respetar al planear el currículo la relación de concatenación que debe darse al organizar los objetivos, los contenidos y las experiencias de aprendizaje. Esto significa que cada objetivo, contenido o experiencias presupone la existencia de otros que pueden proceder o seguirlo a manera de los eslabones de una cadena. En este proceso secuencial se va aumentando la extensión, la complejidad y la dificultad del objetivo, el contenido, la experiencia de aprendizaje que enfrenta el alumno. Así debe trabajarse de lo más simple a lo más complejo, de lo concreto a lo abstracto y de lo cercano a lo lejano. También este principio tiene diferentes formas de concretarse. Debe darse cuando se planea un curso para un año, una unidad, un plan semanal y cuando se hace un plan curricular para varios años. Ejemplo de secuencia vertical en los objetivos y en los contenidos. En el ejemplo de la izquierda se observa cada contenido relacionado con el anterior y el siguiente. De igual forma, con el ejemplo de la derecha vemos cómo los objetivos avanzan hacia los logros que exige el siguiente. Principio de continuidad. Este principio responde a la necesidad de llenar las expectativas y posibilidades que va presentando el individuo como producto del proceso de desarrollo humano. En este sentido, se puede afirmar que el principio de continuidad permite visualizar la organización del currículo como si fuera una espiral en la que se va fortaleciendo y ampliando cada vez más los contenidos, objetivos y experiencias de aprendizaje que se incorpora en el planeamiento curricular. La aplicación del principio de continuidad propicia el fortalecimiento de aprendizaje que requiere reiteración para lograr permanencia en el alumno. También este principio se refiere a la naturaleza progresiva y encadenada del aprendizaje. Esto significa que los conocimientos, habilidades y actitudes que un estudiante adquiere en una etapa educativa o en un determinado momento sirven como base para los aprendizajes futuros. Se trata de asegurar que no existan rupturas o saltos repentinos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de modo que lo que se aprende en un grado, ciclo, nivel, se retome y profundice en los siguientes. Esto permite al alumno construir un conocimiento sólido progresivamente para más complejo y significativo. Ejemplo del principio de continuidad. En la asignatura de español, un estudiante que aprende a leer y escribir en los primeros grados de primaria desarrollará en los grados siguientes la capacidad de analizar textos, argumentar ideas y redactar escritos más elaborados, utilizando la base de la alfabetización inicial.
En matemáticas, el principio de continuidad se aplica cuando el docente se asegura de que los estudiantes, antes de abordar el álgebra, hayan dominado previamente la aritmética. El conocimiento de las operaciones básicas es un eslabón indispensable para la comprensión de ecuaciones y fórmulas más complejas. Principio de coherencia horizontal. La coherencia horizontal es un principio fundamental del currículo educativo que se refiere a la estrecha y recíproca relación que debe existir entre los diferentes elementos que lo componen, como los fines de la educación, el perfil de egreso, las competencias, los objetivos, las áreas curriculares, los planes de estudio y la planificación didáctica. Este concepto también es conocido como articulación o congruencia horizontal. Se enfoca en asegurar que todos los componentes de un programa de estudio, ya sean los objetivos, contenidos, actividades y evaluación, se complementen entre sí y estén alineados de manera coherente. Un ejemplo claro de esta coherencia es la relación entre lo que se enseña, en este caso los contenidos, y cómo se evalúan los criterios de evaluación. Además, tanto la coherencia horizontal como la vertical son esenciales para la calidad de la educación. La falta de coherencia en cualquiera de estas dimensiones puede llevar al fracaso del sistema escolar y por ende al fracaso de los estudiantes. Por ello, el currículo oficial debe conectar de manera explícita y coherente sus elementos para cumplir con los fines educativos de formar ciudadanos competentes y responsables. Ejemplo del principio de coherencia horizontal. Aquí podemos observar los objetivos, los contenidos, las experiencias de aprendizaje y lo que es la evaluación, ¿verdad? Todo está relacionado uno con otro y lleva una coherencia. Tenemos el principio de flexibilidad. La planificación debe ser adaptable a las condiciones cambiantes del entorno educativo y social, a las necesidades e intereses de los estudiantes y a los diferentes contextos. Debe permitir un trabajo cooperativo entre todos los actores sociales involucrados. El principio de pertinencia y relevancia. La planificación curricular debe asegurar que los contenidos y objetivos sean significativos para los estudiantes y estén conectados con la realidad cultural, social y económica de su entorno. Esto garantiza que lo que se enseña y aprende sea útil para la vida real y la preparación para el futuro. Además, tenemos el principio de participación, donde este no es un proceso que solo involucre a las autoridades o especialistas, requiere la participación de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes y padres de familia, para asegurar que el plan responda a las necesidades y realidades del contexto. Como conclusiones, es esencial que el docente tenga muy en cuenta los principios de la planificación curricular al momento de diseñar el planeamiento curricular, ya que su aplicación adecuada garantiza una organización correcta del currículo y no correr riesgos de saltos de contenidos que afectarían el proceso de aprendizaje. También la posible falta de uso de estos principios al planear el currículo y al ejecutarlo conlleva a consecuencias graves en el aprendizaje del estudiante, al someterlo a experiencias inadecuadas en tanto no se sustenten en sus experiencias previas. También estos principios son la base para transformar el currículo de un documento estático a una herramienta viva y útil, capaz de orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje para lograr los objetivos educativos
de manera exitosa y significativa. Aquí podemos observar las referencias bibliográficas investigadas. Muchas gracias.